Hola, ¿cómo están? Yo soy Harumi y el día de hoy vamos a analizar The Thousand Cuts y sus ecos con Solo en London, a la vez que, tras este análisis comparativo, lo relacionamos con el linche o linchi, que es la muerte por mil cortes, una práctica de tortura china realizada hasta principios del siglo XX, y Farabev o Crónica en Instante, una novela mexicana escrita por Salvador Elizondo. Yo no quería grabar esto así, pero yo prolongando bastante grabar este video y además hoy no tenía como que cambiarme y hace frío y creo que nada dice más destrucción emocional que mi outfit del día de hoy, así que vamos a comenzar. Ahora un poco el contexto de esto es que un día yo estaba en mi servicio social escuchando música y de repente se reprodujo The Thousand Cuts y justo fue la semana en la que yo tenía que leer Farabev y entonces se me ocurrió el meme de lo que ustedes no saben es que para escribir The Thousand Cuts Taylor Swift leyó Farabev y fue como una conexión random que hice y después lo pensé mejor y realicé la investigación de cómo es que se decía el linche o linchi en inglés y pues era Dead by a Thousand Cuts, entonces ahí todo tuvo un poco de sentido. Ahora, como otro contexto, está que una de mis amigas, saludos a ver, había hecho su análisis e interpretación en sus historias y en algún momento se volvió como bastante lingüístico, entonces pues yo empecé también a dar mis puntos de vista y una de las cosas en las que no nos pudimos poner de acuerdo era el corte que se realizaba al principio de la canción con este Mai, porque para mí el my, mine, o sea, como que por mucho que yo quisiera, no terminaba para mí de aludir a la misma idea, ¿no? Cuando tú dices my phone, por ejemplo, o sea, mencionas el pronombre posesivo y luego el objeto, o sea, como que sintácticamente deberían de ir acompañados, porque sin el objeto, el my realmente no termina de tener sentido. Y pues no, o sea, no es lo mismo que decir mine, que vendría a ser mío, o sea, en el que sí es como una unidad de sentido más completa que realmente no necesita estar acompañado sintácticamente de otra cosa, en sentido estricto, ¿no? Porque pragmáticamente pues, necesitas un referente. Pero la cosa es que después de realizar esta conexión entre el linche y la canción, todo tuvo sentido. Porque, bueno, vamos a empezar con la descripción del linche. El linche es una práctica de suplicio chino que se utilizó hasta principios del siglo XX y que consistía en desnudar a un reo, amarrarlo a un poste e irle haciendo cortes con motivo de que esa persona pues terminara muriendo, pero muriera de forma muy prolongada, es decir, que fuera una tortura, o sea, en eso consistía la tortura, ¿no? En no matar a la persona rápido, sino causarle un montón de dolor en el proceso y prolongar ese momento de la muerte. Ahora, Farabev trata de la descripción de esta práctica que se le hace a una mujer, que no sabemos realmente bien quién es, pero se da a entender que está ahí voluntariamente, o sea, no termina de ser realmente una tortura en todo el esplendor de la palabra, porque justo gracias a eso hay un límite muy delgado entre la tortura y el placer. Además hay una tercera persona observando todo mientras se realiza. Entonces la novela, uno de los temas que toca es justamente esa línea tan delgada entre experimentar dolor y experimentar placer, que en mi opinión es una de las cosas que pasa cuando experimentamos amor, experimentamos placer, experimentamos alegría y experimentamos dolor y tristeza al mismo tiempo debido a la misma causa, ¿no? Que es tener esta emoción, este cariño hacia otra persona. Entonces, retomando el inicio de Dead by a Thousand Cuts, que es Saying Goodbye is Dead by a Thousand Cuts, y considerando que este my se va prolongando y está cortado, o sea, para mí representa el desprendimiento de la persona amada, que al final hace que solamente quede la persona que anuncia, o sea, el pronombre me al final corresponde al yo, o sea, no es un your o his o her, es un o their, es un my, o sea, de que yo, o sea, no queda propiamente el pronombre personal de I, o sea, que vendría a ser el yo, pero sí queda algo alusivo a la persona que se está quedando sin el ser amado. Entonces, yo había preguntado, le había preguntado a ChatGPT, que la verdad no hacía mucha ayuda, en qué secuencias aparece la palabra lover
y pues solamente aparece en la canción Lover cuando dice You Are My Lover, creo que sí era así. Pero en Death by a Thousand Cuts aparece, además del principio, en estas secuencias de forma bastante puntual, que es cuando dice My heart, my hips, my body, my love, trying to find a part of me that you didn't touch. Y más adelante en My time, my one, my spirit, my trust, trying to find a part of me you didn't take all. Que al final, al principio hay como una unión y después hay un desprendimiento, o sea, algo que la persona más se lleva consigo, pero pues justo para que eso pase primero deben de estar juntos. Y lo que queda en medio, o sea, visualmente se me hace muy lindo porque queda el Our songs, our films, united we stand, our country, guess it was a lawless land, while my fears with the touch of your hand, baby could streams from our paper thin plans. Entonces, en medio de lo que, o sea, de esa unión y de esa separación queda lo que tuvieron dentro de la relación, que qué fuerte, pero al mismo tiempo, o sea, tiene bastante estructura y es bastante claro una vez que se empieza a analizar. En sí la canción pues trata de eso, o sea, trata de aceptar que las cosas no están bien, que se están acabando. O sea, siento que quizá un poco es como vivir el duelo dentro de la relación, o sea, porque estas partes donde dice como because I can pretend it's okay when it's not. No, it's not. O sea, las cosas no están bien y como que la persona ya está entrando en el proceso de aceptar que las cosas no están bien, que no se siente bien, pero no termina de soltarlo. O sea, aún tiene bastante incertidumbre, es una prolongación de algo que ya se ve venir, que es terminar, ¿no? Y, por ejemplo, algo que no le quito el crédito a Fer, porque pues al final, gracias a ella, y esa parte de esto de... Bueno, primero tenemos el Chandeliers Still Flickering Here, cause I can pretend it's okay when it's not, que es al final, o sea, parpadear, que la luz parpadee, es decir, no se apaga, o sea, no se apaga, no se enciende, no está apagada, no está encendida, está constantemente en ese intermedio, intermitente, que además, o sea, visualmente le hace eco a este my, ¿saben? O sea, es que todo va teniendo sentido en esta canción. Y a esto se le suma también esta parte donde dice I ask the traffic lights if it'll be alright, they say I don't know. Y lo que decía en su momento era que pues es un semáforo, o sea, tiene un código de colores bastante preciso, o sea, no es como que si tú le preguntas a un semáforo te da una respuesta vaga, o sea, la respuesta es sí, no, rojo, verde, amarillo, no hay más, ¿no? Y que te diga que no sé, o sea, nuevamente representa la incertidumbre, sí, o sea, como esta prolongación de la duda, ¿no? Realmente la respuesta debería de ser clara y no lo está haciendo, lo cual pues también es bastante tortuoso porque pues si estás siendo tan claro quizá en preguntar algo y la respuesta que no estás recibiendo no es clara, ¿saben? No sé, siento que al final no... Es como hablar del dolor emocional o psicoemocional y trasladarlo a algo tan tangible como el cuerpo, o sea, como el que realmente te estén haciendo, o sea, que te estén haciendo cortes y con eso te estén haciendo sufrir. O sea, siento que es como una manera de ponerle una imagen a algo que quizá pues no la tiene, o sea, que no puedes más que describir, ¿no? Como esta aproximación a lo que uno siente, que bueno, pues para eso es el arte, la literatura, la música y todo. Nada, o sea, grandioso. Bueno, también como parte de esta canción es, bueno, o sea, aludiendo a este mismo tópico de está terminando o no lo quiere aceptar o apenas lo está aceptando o está en el proceso o sus variantes. Tenemos el But if the story is over, why I'm still writing pages, que ahora no estoy diciendo que la historia se terminó, está haciendo una suposición, o sea, si realmente ya se terminó, en el supuesto de que se haya terminado, porque yo sigo dándole cuerda a esto, o sea, porque sigo escribiendo historias, páginas de una historia que en teoría ya no va a continuar. Que creo que también tiene sentido con lo de cortar, o sea, como que a veces uno necesita eso, ¿no? Como decir, bueno, ya está aquí y que se termine, o sea, como pues cortarlo de tajo vendría a ser el término. ¿Qué más tenemos? En sí, pues eso, habla de la tristeza que representa que esta persona ya no esté con ella o ya no vaya a estar con ella en el supuesto. Ahora, vámonos a lo divertido que es compararla con Solo in London. Y es que yo cuando escuché Solo in London, yo soy muy lenta para escuchar las canciones, entonces también por eso no he subido muchas cosas.
Pero después de que me empezó a usar, porque al principio como que la escuché y dije, ok, en serio, este es nuestro track 5, como que, pero no, o sea, sí, ya la amo mucho. Fue que me empezó a sonar bastante al inicio de Vaya Thousand Cuts. Ahora, si yo tuviera que asignarles una imagen a esto, o sea, la de Death by a Thousand Cuts, bueno, a ver, no, cero imágenes. Primero vamos a escuchar los inicios y después me explico. Ok, los cortes son precisos, o sea, estamos cortando sintácticamente la frase en un my, no mencionamos la segunda parte, no mencionamos el objeto o la cosa que pertenece, o sea, por no decirle grotescamente o, sí, agresivamente, agraviosamente poseída, pero sí la cosa que tiene relación con la persona que enuncia. Y por otro lado tenemos el inicio de solo un nombre. Donde también hay un corte, pero con la característica de que los cortes hacen eco. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos la frase so long London, y si la dividimos en sílabas quedaría so long London, si es que mi conteo silábico no está mal. Entonces, lo primero que se menciona es el so, y mientras el so hace eco, empieza a pronunciarse el long. Y una vez que el long empieza a hacer eco, más bien cuando el long se empieza a pronunciar, el long hace eco. Entonces empieza a ser como un rompecabezas en el que sí se puede escuchar que la frase completa está siendo enunciada, pero presenta cortes, o sea que están prolongándose en un eco. Si yo tuviera que asignarles una imagen, la primera sería cortes tal cual, o sea, como de carne o de verduras o lo que ustedes quieran. Y en Solo en London a mí me da esa sensación como de desmenuzar queso, por ejemplo. O sea, que sí está separándolo, pero realmente está como esta sensación chiclosa, ¿saben? O sea, como que prolongada, ¿no? Para continuar con nuestro tema recurrente. Entonces, en sí para mí, o sea, Death by a Thousand Cuts sería como empezar a asimilar que va a haber una pérdida, que está habiendo una pérdida, que las cosas no se sienten igual, que la persona está sufriendo. Y Solo London es como que un poco esa culminación de ya haberlo aceptado, pero también de aceptar que hubo mucho dolor durante el proceso, porque ¿qué es Solo London sino una canción extremadamente triste, pero también bastante consciente de cómo es que llegó al punto al que llegó? Y voy a mencionarlo simplemente porque apenas vi esta teoría de que he said he loved me all his life, de I can do it with a broken heart, alude como un ataque de pánico, o sea, por eso como que la frase se entrecorta. Que yo siento que quizá también hay como esa relación con So Long London, o sea, como si no se pudiera respirar, o sea, como lo que pasa cuando no puedes como hablar bien y entonces como que terminas cortando las frases. Nada, a mí me hace sentido verlo por el lado más triste que podamos verlo. Y tiene algunos otros ecos, o sea, bueno, el que más me gusta y que no tiene nada que ver con The Biohazard Cats, pero pues que siento que justo queda en el medio, es esto de I Stop CPR After All Is Not Used, que, bueno, o sea, una de mis canciones favoritas es You're Losing Me, entonces, bueno, creo que ahí hay una clara relación entre ambas. Pero bueno, o sea, ya directamente entre The Biohazard Cats y Someone London tenemos And I'm Searching for Signs in a Haunted Club y el I Founded the Club She's Heard Great Things About. Y en The 2000 Cats I Dress to Kill My Time, y en Solo in London Wet Through My Clothes Sweaty Bones Cause the Chill. Y bueno, o sea, creo que esto de The Only Thing We Share is This Small Town de The 2000 Cats y el I'm just mad as hell because I love this place, entonces son London, o sea, también tiene sentido, o sea, el hecho de, pues nada, creo que no hay nada más asfixiante
y lo digo por experiencia, que convivir, que cohabitar el espacio con una persona con la que estuviste, a la que quisiste mucho y que te lastimó, se lastimaron. O sea, el hecho de sentir que ya no puedes estar ahí, o sea, como que el espacio se hace pequeño, que pues nada, de alguna manera es insoportable, ¿no? Y el hecho de que pues también era un espacio que te gustaba o lo que fuera, creo que es también bastante significativo, y el hecho de que pese a que ya no pueden compartirlo físicamente, sigue siendo algo que comparten o que tienen en común. Muy fuerte todo. Y, o sea, creo que en esencia esto era lo que yo tenía que decir de la canción. O sea, me parece brillante y sé que hay un montón de gente por allá afuera diciendo que no, que todas las canciones de Taylor Swift suenan exactamente a lo mismo. Yo soy partidaria de la idea de que esto fue totalmente a propósito, o sea, considerando The Tortured Department. Y para mí representa pues justo esta culminación de algo que se gestó durante muchísimos años y, o sea, que le está dando un cierre, ¿no? O sea, no es, o sea, por ejemplo, Solo un Andal no solamente tiene eco con esta canción, o sea, creo que en ese sentido es una de las muchas con las que podría tener eco. O sea, también he visto que hicieron como esta superposición de bases con Call It What You Want, y también está como esta de, o sea, por ejemplo, en Down Bad y igual Call It What You Want cuando dice Felt Like I Lost My Twin o algo así, y en Call It What You Want menciona algo con Brother, pero no recuerdo exactamente la frase. Pero bueno, ajá, la cosa es que hay bastantes cosas que se relacionan entre sí y que a mi punto de ver marcan un mapa, un camino y una manera de leerlas. O sea, no es la única. No se ataquen, esta es solo mi interpretación, porque en TikTok se atacan y es súper divertido. Pero bueno, igual por allá tengo un video hablando de la muerte del autor. Lo que Taylor diga tampoco es lo más sagrado y la única forma de interpretar su música o las canciones, porque al final cuando uno se identifica es porque lo está asimilando a su propio contexto, o sea, lo está interpretando de una forma bastante subjetiva, y pues simplemente esta es una manera de analizar su música en el Taylor's multiverso, lo que sea. O sea, no sé, a mí me divierte mucho hacer estas cosas y sé que debería hacerlo más seguido, pero pues nada, luego simplemente no me doy el espacio para grabarlo. Y yo debería de hacer un guión, pero a veces también me gusta ver cómo fluye todo este asunto. Así que pues veremos cómo progresan mis videos respecto a interpretaciones de canciones o de lo que sea. La verdad es que si tienen recomendaciones, yo encantada. O sea, últimamente estoy como en mi, bueno, yo no estoy tanto en mi Swiftie era, pero pues sí es como lo que básicamente he vivido escuchando como el último año y medio. Entonces pues nada, también estaría padre salir un poco de ahí. Y en TikTok tengo un video analizando el color violeta en Lavender Haze. Los colores son mi especialidad. Y había empezado a grabar el análisis del gris en The Tortured Department, pero tuve problemas técnicos y no lo he vuelto a regrabar, pero prontamente lo subiré. Y también había abierto una sección que no continuaba, pero bueno, ese es otro tema. Usualmente ando más activa por allá que por acá, entonces bueno, nos vemos en futuros videos y espero que este les haya gustado. Bye.